Encontrar silencio es cada vez más difícil. La vida en las grandes ciudades y el auge de los medios masivos de comunicación avasalla constantemente de información audiovisual. Como ya señaló Deleuze en una de sus obras de madurez, titulada Postdata la sociedad de control, nos encontramos en una sociedad informática, en donde no solamente el paisaje sonoro de la ciudad contamina audiovisualmente, sino que también desde lo digital proliferan los datos y cifras de la vida poblacional, produciendo subjetividades y cuerpos. Es decir, que la información que recibimos nos constituye, nos compone o nos descompone. Frente al aluvión informativo que avasalla la vida produciendo sonidos fragmentarios, ¿qué sentido tienen esos sonidos? ¿Qué valor tiene el silencio? ¿Por qué cada vez nos resulta más difícil elegir selectivamente la información? ¿Qué sentidos y qué sensaciones producen esos estímulos audiovisuales? ¿De dónde procede el ruido? ¿Está fuera o está dentro del cuerpo? Les doy la bienvenida a Filosofía del Pórtico, yo soy Sofía y hoy vamos a estar pensando los paisajes sonoros de la ciudad y qué valor tiene el silencio a partir de algunas herramientas conceptuales y prácticas de Gilles Deleuze y Maria Fuchs. Vamos a pensar al silencio como un fenómeno autónomo, es decir, no como la mera supresión del lenguaje verbal o del sonido. El silencio no como condición negativa, sino como presencia. Para eso vamos a retomar algunas líneas argumentales del empirismo trascendental de Gilles Deleuze, en donde resulta fundamental tener en cuenta la experiencia material y el plano inmanente. Ya vamos a estar hablando de esto. Este concepto de empirismo trascendental, él lo trabaja fundamentalmente en dos obras, Empirismo y Subjetividad, y un artículo pequeño que publica al final de su vida que se llama La inmanencia, una vida. Y también vamos a articular este aparato conceptual con registros escritos que Maria Fuchs deja de sus prácticas de movimiento. Ella es una bailarina y coreógrafa argentina y trabajó en sus clases con personas sordas e hipoacúsicas que tienen un conocimiento más profundo del silencio. Así que a partir de sus prácticas de movimiento, ella también descubre e investiga el silencio para recuperar el sentido del movimiento a través de los ritmos audibles e inaudibles. Este análisis va a ser conectado con la categoría de ritmo. No podemos pensar lo audible y lo inaudible sin el ritmo interno y el ritmo externo del cuerpo, si es que cabe hablar de adentro y afuera del cuerpo. Para eso vamos a intentar abordar dos preguntas. ¿La experiencia empírica es condición del conocimiento? Y luego vamos a estar pensando cuál es el valor del silencio actualmente. Antes de avanzar, algo importante. Recordá que estos videos no intentan abordar acabadamente a un autor o a un autor, tampoco un tema, sino que más bien buscamos presentar algunas intuiciones, algunas herramientas básicas para luego ahondar en profundidad si es que nos interesa en las obras, o pueden venir a los talleres de Filosofía del Pórtico, que les dejo todas las redes sociales acá abajo en la cajita de descripción para que se puedan enterar de las próximas propuestas. La experiencia encarnada resulta inenarrable. El hecho de existir encarnadamente, corporalmente, es una experiencia singular, teniendo en cuenta que hay tantos cuerpos como singularidades y que además esos cuerpos están en permanente deterioro, ya que la muerte está presente en la vida, como decía Villat, estamos muriendo celularmente todo el tiempo. No es posible delimitar acabadamente y clausurar qué es el cuerpo en una única expresión. Lo que sí podemos abordar son las representaciones simbólicas en torno al cuerpo. No es lo mismo la experiencia de existir encarnadamente que una representación discursiva, simbólica sobre el cuerpo que configura estereotipos. Sobre esto segundo sí podemos decir muchas cosas, sobre todo en nuestra sociedad occidentalizada, y a Deleuze le va a interesar mucho, junto a Guattari también, sobre todo en sus escritos a dúo, como hemos mencionado en anteriores videos, que los pueden ir a ver si todavía no lo vieron. En Por qué deseamos lo que deseamos abordamos dos de sus obras, El Antiedipo y Mil Mesetas, que escriben a dúo. Y allí ya habíamos empezado a esbozar por qué la discusión de estos autores
es con ciertas representaciones simbólicas del cuerpo y no contra los órganos o la materialidad concreta del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque para Deleuze va a ser muy importante estudiar al empirismo, es decir, ver cuál es el lugar de la experiencia en el proceso de conocimiento. Este estudio lo empieza a hacer antes de su trabajo junto a Félix Guattari. Como les mencionaba, en Empirismo y Subjetividad, las bases filosóficas para el Antiedipo, publicado en el 53, él ya estudia especialmente la filosofía de Hume para ver cuál es el lugar que ocupa la experiencia y, como también mencionaba, en el 95, ya casi al fin de su vida, se publica La inmanencia, una vida, 3 puntos después de una vida, que es algo muy interesante también. Tiene un sentido esa manera de titular al texto. Termina de desarrollar ese concepto que en esta primer parte del video vamos a exponer, que es el empirismo trascendental. Partamos de la base de que los interlocutores de Deleuze en este caso son Descartes y Kant. ¿Por qué son sus interlocutores? Porque forman parte de una tradición de pensamiento dominante en la filosofía occidental y se han ocupado de estudiar al sujeto y a la experiencia. Es decir, la pregunta que se hacen estos autores es ¿cómo conocemos? En el caso tanto de Descartes como de Kant, con todas sus distancias y diferencias, nos encontramos con una escisión, una separación del sujeto respecto al objeto. Y el sujeto estaría situado a priori de la experiencia, de hecho sería la condición misma para la experiencia. El sujeto en Descartes es el cogito, el yo pienso. Probablemente si leyeron las meditaciones metafísicas o el discurso del método, o inclusive en el Tratado del Hombre, son obras en donde él elabora este concepto del cogito y cómo se opone el cogito, es decir, el sujeto que piensa, al cuerpo, porque para Descartes por un lado está la res extensa, usa esta expresión latina para hablar de lo que es tangible, lo que es cuantificable, como el cuerpo, que puedo percibir empíricamente, y por otro lado está la razón, la mente, lo que él denomina res inextensa, lo que no puedo percibir sensitivamente, sensorialmente, lo que es inteligible. Y en Descartes es el cogito la condición de cualquier conocimiento. De hecho, si se acuerdan, en esos textos él duda absolutamente de todo, de allí la expresión la duda cartesiana, inclusive duda de sus sentidos, de los sentidos corporales como la vista, el oído, el gusto, el tacto. No obstante, la única certeza que tiene es que existe. ¿Por qué? Porque está ahí pensando, porque está ahí maquinando. Por eso también un poco se lo señala como un autor solipsista. Se mira al espejo. Él identifica su propia existencia, tiene la certeza de que existe porque se identifica con el pensamiento, porque es el sujeto que piensa. En el caso de Kant, y justamente lo que podemos hilar, lo que Deleuze encuentra en común entre ambos autores, es que el sujeto es trascendental, con diferencias respecto a este sujeto cartesiano. No obstante, el sujeto es la condición para conocer. Este sujeto es ahistórico, es decir, que no está inserto todavía en la historia, no lo podemos encontrar materializado en lo terrenal, y toda experiencia partiría de este sujeto, que sería el fundamento, el arjé, el origen del conocimiento. Así es que se da un proceso en ambos autores de alejamiento, de abstracción del sujeto respecto del objeto. Las mediaciones del sujeto para conocer al objeto es denominada experiencia. Es decir, primero está el sujeto, ese sujeto conoce a su objeto de estudio. Para Deleuze, la experiencia no estaría en ese plano posterior al sujeto. Es decir, la experiencia no sería el efecto de la existencia del sujeto, sino que más bien es todo lo contrario. Porque hay experiencia, se producen subjetividades. La experiencia, en Deleuze, estaría ubicada en el campo de lo que él denomina lo trascendental, que no es lo mismo que trascendente. Guarda, no nos equivoquemos. Trascendente es lo que está más allá de la experiencia material,
ontológicamente, más allá de la experiencia material, sería lo inteligible. También en otros videos trabajamos este concepto. Por ejemplo, el Dios judeo-cristiano es trascendente porque está más allá de la creación. No obstante, trascendental es otra cosa. Trascendental implica condición del conocimiento. Una condición del conocimiento que está en este plano físico, en este único plano material, que no está más allá. Es en el campo trascendental que se juega la experiencia. Y este campo Deleuze lo describe como múltiple. Es un plano de multiplicidades que no remiten a ninguna unidad que las subsuma. Es el plano de la diferencia. No hay arjé, no hay unidad originaria. Tampoco hay conciencia en un sentido absoluto. Es un plano presubjetivo, preindividual. Y el sujeto en todo caso se desprende de ese entretejido de multiplicidades, de las relaciones que se componen y se descomponen en ese plano de multiplicidades. Ya hemos hablado de lo que Deleuze retoma de Spinoza y de Nietzsche. Para Nietzsche, igual que para Deleuze, todo se juega en un campo de fuerzas, en tensión y distensión, y en la ética de Spinoza aparece toda una teoría de los afectos que está muy en sintonía con lo que Deleuze propone. Este es el plano justamente de composición y descomposición, del cual luego se desprende una subjetividad, pero la subjetividad es el efecto, viene después. La condición del conocimiento es la experiencia sensible. Entonces, siendo que la experiencia está en este plano, Deleuze utiliza la expresión empirismo trascendental para hablar de su filosofía, que pareciera de por sí contradictoria la expresión, paradójica, porque el empirismo, sobre todo desde la filosofía de Hume, parte precisamente de lo empírico, de lo material, y lo trascendental, que a lo mejor lo retoma de Kant, porque justamente es el filósofo al cual se ha abocado a estudiar, sobre todo en su periodo monográfico, tiene que ver justamente con una condición del conocimiento, pero condición del conocimiento que en Kant está ubicada en el plano del sujeto. En Deleuze, esta expresión, que puede ser paradojal, no es contradictoria en sentido lógico. Es decir, que los términos no se excluyen, porque para él lo trascendental, insisto, es la experiencia. Vamos a ver qué dice Deleuze en La inmanencia una vida. Por si alguien lo quiere anotar y tiene la edición de Paidós, Ensayos sobre biopolítica, acá encuentran el texto. También hay otras ediciones, pero esta es la que yo tengo. Es la página 35. Y dice Deleuze: ¿qué es un campo trascendental? Se distingue de la experiencia, en tanto que no se refiere a un objeto ni pertenece a un sujeto, representación empírica. Por eso se presenta como un puro flujo de conciencia asubjetiva, conciencia prereflexiva impersonal, duración cualitativa, en el mismo sentido agrego yo que Bergson, de la conciencia sin yo. Puede parecer curioso que lo trascendental se defina a partir de estos datos inmediatos. Hablaremos del empirismo trascendental en oposición a todo lo que constituye el mundo del sujeto y del objeto. Es decir, que para Deleuze no hay escisión, no hay división entre sujeto y objeto, como sí lo hay en filósofos como Descartes y Kant. Más bien, en todo caso, lo que suceden son experiencias entre sustancias orgánicas e inorgánicas, y en ese hibridaje se desprenden las subjetividades y los cuerpos, ¿no? Que luego, tras un proceso de individuación, también traigo a colación otros autores por si quieren luego rastrear. Simondon habla mucho de esto y Deleuze lo retoma. Tras un proceso de individuación, luego podemos encontrar y señalar deícticamente cuerpos y subjetividades. No obstante, esto es el resultado de la experiencia y nunca el sujeto es fijo, es algo estático, es una identidad, sino que más bien es un proceso que va mutando a la misma medida que la experiencia va mutando. Por eso les decía antes que Deleuze pone en cuestión a la representación discursiva sobre el cuerpo, a los estereotipos corporales, que suelen ser identidades fijas, para tratar de entender en todo caso a la experiencia como algo múltiple, como algo material y algo que no se puede fijar en categorías.
Entonces, ¿cómo hacer legible a la experiencia? Si es que esto es posible. ¿Qué movimientos la digitan? La experiencia corporal es una composición móvil, nodo de relaciones rítmicas. Es decir, que moverse no es desplazarse necesariamente, es decir, no es caminar, no es ir de un punto al otro. Por el mero hecho de existir, hay ritmos que nos constituyen. Por ejemplo, el ritmo del corazón cuando late, la respiración, las vibraciones de las cuerdas vocales, si es que hablamos. Y así podemos detectar distintos movimientos más o menos internos. También hay movimientos de la piel para afuera que nos descomponen o nos componen. Tradicionalmente, insisto, el cuerpo fue comprendido sobre todo desde la biomedicina como algo más estático, como un esquema corporal anatómico, desde esa representación que aparece especialmente en el siglo XVI con Andrés Vesalio y un libro que se llama De Humanis Corpore Fabrica, del cuerpo humano como fábrica, en donde el cuerpo es establecido como un conjunto de órganos con relaciones de ensamble meriológico. Esto significa que cada órgano tiene un lugar asignado en ese conjunto denominado cuerpo o esquema corporal que lo subsume, y a su vez el cuerpo estaría compuesto por distintos sistemas. Y tengamos en cuenta algo que ya también venimos diciendo a lo largo de varios videos, y es que los primeros anatomistas estudian a la vida muerta, es decir, estudian al cuerpo a partir de cadáveres, y claro, desde un cadáver es posible describir el cuerpo desde lo estrictamente orgánico, el cuerpo como un conjunto de órganos. No obstante, hoy sabemos, y sobre todo también desde la biomedicina con los avances epigenéticos, que el cuerpo no es solamente eso, que el cuerpo se compone de un montón de movimientos vitales, sociales, políticos, económicos y también físicos y biológicos, y a su vez que no solamente somos acumulación hereditaria, es decir, que nuestros rasgos genéticos no tienen que ver solamente con la herencia, con la información genética celular, sino también con las interacciones que tenemos con el medio ambiente. Por lo tanto, no es posible pensar al cuerpo si no es situado en un medio ambiente. El límite del cuerpo no es orgánico, no es la piel como último órgano, no es la epidermis, sino que hay un montón de interacciones medioambientales que nos constituyen. Insisto, esto lo estudia muy bien la epigenética y lo sabemos desde la teoría celular en adelante, por lo menos desde el siglo XVII. Entonces, los rasgos genéticos también se modifican en esa interacción. Motivo por lo cual, bueno, cada vez se vuelven más difusos los límites de eso que llamamos cuerpo. Desde las biomedicinas clásicas, como la de Andrés Vesalio, el cuerpo era pensado en un sentido estrictamente visual. Y por visual me refiero justamente a que primaba la percepción visual a la hora de entender qué era eso que nos mantenía con vida. Claro, al ver a un cuerpo uno puede deícticamente, insisto, señalar ciertos límites que tienen que ver con lo orgánico. No obstante, Deleuze y Guattari, sobre todo en una meseta dentro de 1000 mesetas, titulada Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, nos invitan a desautomatizar ese tipo de percepción, a deshacernos de esa manera de comprender al cuerpo y de experimentar, para ampliar la percepción hacia un registro más bien áptico. Lo áptico o la razón táctil tiene que ver con una percepción que involucre a todos los sentidos, no solamente la vista, especialmente los sentidos que implican proximidad como el tacto, y cuando algo es próximo se vuelve cada vez más difuso. Es muy difícil separar en términos opositivos sujeto de objeto cuando algo está tan cerca, cuando algo está tan próximo. Entender o tratar de hackear la percepción desde esta otra posibilidad, más bien áptica, nos invita a deshacernos de la organización que tenemos del organismo, es decir, deshacernos de la organización prescriptiva del esquema corporal anatómico, de esa representación simbólica, para componer al cuerpo o para registrar justamente lo que ya nos ha compuesto en un sentido mucho más reticular.
Para explorar nuevas maneras de componer a este cuerpo, resulta fundamental la improvisación, cartografiar rutas desconocidas, movimientos aún no hechos, desautomatizar los hábitos que tenemos incorporados, deshabituarnos de esas lógicas y esas maneras de mover al cuerpo para ver qué pasa cuando dejamos que haga solo, es decir, que no lo estemos direccionando mentalmente, sino que dejemos que la materia, que de por sí es inteligente, obviamente la inteligencia corporal o material no es igual que la razón instrumental o que el cogito cartesiano, es otro tipo de inteligencia. No obstante, no por eso es mejor o peor, sino que simplemente es diferente y nos permite conocer, insisto, desde este otro registro más bien áptico, a través del cual podemos explorar las superficies por las que circula lo que Deleuze y Guattari denominan el cuerpo sin órganos, que retomando una emisión radiofónica de Artaud que se llama Para acabar con el juicio de Dios, en donde él le declara la guerra a los órganos. Esto lo hemos dicho también en anteriores videos, pero bueno, para quienes no los han visto. También le declaran la guerra a los órganos, pero no a los órganos en sentido material, sino a lo que se ha hecho simbólicamente del cuerpo y de los órganos, a esa representación simbólica, para preguntarnos qué ritmos nos mueven, cómo deshacer la organización del cuerpo y qué escenarios nos constituyen hoy. La experiencia del silencio tiene un lugar central en la danzaterapia de María Fuchs. Antes que nada, les comento que no hay ningún estudio que yo conozca que conecte el empirismo trascendental de Deleuze o esta manera que tiene Deleuze de entender la experiencia con los estudios de María Fuchs. Esto nace de una investigación personal y yo encuentro que las artes del movimiento tienen mucho para aportar a la filosofía. María Fuchs es una coreógrafa y bailarina argentina que hoy tiene 101 años y que desarrolló un método, si bien la danza terapia no es inventada por ella, porque nace en Estados Unidos, ella desarrolla un método muy propio que nace acá en Buenos Aires y que es fruto también de su proceso de investigación. Ella estudió danza moderna, se formó con Martha Graham, entre otras maestras, y fue mucho tiempo después de su investigación de movimiento, porque mientras ella hacía lo que hacía en su estudio, en un estudio que todavía sigue vigente y funcionando en Buenos Aires, el estudio de danzaterapia María Fuchs, denominaba lo que ella hacía como danza creativa o danza contemporánea, y recién en 1974, en un estudio interdisciplinar compuesto por la profesora Lian Lerner y el doctor Gregorio Barenblit, que vienen de otras áreas, más bien de la psicología, sobre todo Barenblit, deciden identificar eso que María hace como danza terapia, porque empiezan a notar que lo que María desarrolla en su estudio produce cambios terapéuticos en los participantes. María insiste a lo largo de todos sus escritos en que ella no es psicóloga, no es psicopedagoga, no busca interpretar clínicamente ningún cuerpo, sino que más bien su búsqueda es creativa. Es decir que para María, terapia, creatividad y danza no son tres dimensiones que van por separado, sino que se anudan en la misma experiencia. En todo caso, toda experiencia artística puede ser terapéutica, pero ella no hace interpretación en sentido clínico. Y el nombre danza terapia viene dado justamente por estos dos profesionales, y no es que ella haya identificado de suyo su experimentación con el nombre danza terapia. Pero ¿qué es lo importante? Que en su búsqueda prevalece la experiencia de improvisación del movimiento, que su danza no es mimética y no busca repetir pasos como sí sucede en otras disciplinas artísticas, sino que intenta desarrollar el propio lenguaje corporal. En la danzaterapia de María Fuchs, las categorías nunca vienen a priori a la experiencia, como sucede con el nombre danzaterapia, sino que aparecen como efecto en todo caso. Es una manera convencional de nombrar
pero nunca viene antes, nunca son prescriptivas. Lo mismo sucede con sus clases de integración. No es que ella preparara clases destinadas a personas con discapacidades físicas y o mentales, sino que daba clases con la suficiente apertura como para que cualquier persona se pudiera integrar. Es así como de forma casual, porque sucede al final de un espectáculo que hay una nena dando vueltas, la hija de una conocida suya que se llama Leticia, la nena se llama Leticia, que ella se acerca y se da cuenta que es una nena sorda y le sugiere a la madre que la lleve al estudio, que a lo mejor le puede servir desarrollar el lenguaje corporal para comunicarse, que termina dando clases a personas sordas y luego también a personas hipoacúsicas. De estas clases, de estas experiencias de integración, porque en las clases de María convivían las personas oyentes con las no oyentes, ella hace un estudio exhaustivo del silencio y descubre que existen dos maneras de comprender el silencio. Una que aparece fundamentalmente en las personas oyentes. Las personas oyentes, incluso cuando están en silencio, tienen memoria auditiva, es decir, que siguen escuchando ruidos porque saben cómo son los ruidos, ¿no? Resuenan esos ruidos y asocian al ritmo al ruido auditivo, que es una opción, es una posibilidad. Y un poco que históricamente la música haya sido asociada a la danza y viceversa, tiene que ver con eso, ¿no? Con una predominancia de la percepción de las personas oyentes que asocian ritmo a sonido. Y por otra parte, la forma que tienen de percibir al silencio las personas no oyentes. El silencio para una persona no oyente no es una escansión, no es lo que pasa entre sonido y sonido, no es la pausa entre dos sonidos, sino que es lo que permanece plenamente. Están en un permanente silencio, pero el silencio no es un vacío. El silencio, en este caso, no es la ausencia del sonido, porque no oyen, sino que justamente es una presencia constitutiva, formativa, una presencia creadora que también tiene ritmos, solo que esos ritmos no son audibles. Los ritmos que habitan el silencio, tanto los propioceptivos, que serían los que podemos sentir a través de lo que se denomina sistema nervioso central, por ejemplo, el ritmo de la respiración, lo que sucede con el aparato vestibular, todas las sensaciones internas del cuerpo pueden ser rítmicas y atenderse en el silencio, escuchar sin escuchar esas sensaciones, y también las sensaciones extroceptivas, las que recibimos de la piel para afuera, que insisto, esto es una manera de decir para que me comprendan, son rítmicas, son justamente información rítmica que pueden ser también danzadas. Todos esos estímulos producen movimientos, más o menos sutiles, pero que seguramente una persona no oyente recibe con mayor agudeza y alguien oyente también la puede recibir si entrena la disponibilidad, si entrena esa escucha áptica. María escribió muchas obras, tiene muchos libros publicados y en esos libros aparece el registro escrito de su experiencia práctica en las clases. Así que para entender en profundidad estas experiencias y esto que señala María, es importante ir a leerla. Vamos a leer un fragmento de uno de sus textos que se titula Fragmentos de Vida. En la página 52 de la edición de Lumen dice lo siguiente: nosotros, oyentes con memoria auditiva, podemos tener espacios de encuentro con el silencio. Y es allí cuando el ritmo interno se hace presente para participar con el cuerpo. Pero tenemos memoria de sonidos, de música, de palabras, de todo lo audible que se nos permita. He visto, a través del silencio, posibilidades creativas muy importantes que se realizan con mayor profundidad por no tener apoyo musical. El trabajo de introspección que se realiza danzando, sin otro apoyo que la respiración, hace que el grupo evolucione de una manera profunda, desarrollando la creatividad con su respiración como estímulo rítmico, no sonoro,
pudiendo mostrar sin temor sus estados emocionales. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos realmente con el no oyente? Los sordos viven el silencio como un mundo permanente, total, en donde la memoria auditiva no existe. Moverse rítmicamente para alguien que no recibe estímulos audibles puede ser difícil. Yo, desde mi cuerpo y con mi experiencia de oyente, utilizo la proyección de diapositivas de cuadros de pintores abstractos para las clases con los sordos. Acá hago una interrupción yo. Así como el estímulo auditivo puede mover a una persona oyente, el estímulo visual, como puede ser una línea, un punto, un cuadro de un artista plástico, o el estímulo de las vibraciones, por ejemplo, puede ser lo que mueva a una persona no oyente. Voy al encuentro de estímulos visuales, líneas, colores y formas que pueden sustituir al sonido. Trato de darle al no oyente la posibilidad de que la línea represente lo que para nosotros es la música, buscando en el ritmo y la forma la exploración creativa del cuerpo. De ese cuerpo que sin conocer los sonidos puede desarrollar movimientos. Es decir, que el ritmo no está solamente en los sonidos, el ritmo está en todas las cosas, en las imágenes, en las sensaciones, en los olores. También hay ritmo. Otra experiencia con una persona no oyente que Fuchs describe en el libro La formación del danzaterapeuta es la que tiene con María Fernanda. María Fernanda fue alumna suya en clases de integración, empezó siendo menor de edad, adolescente, y estuvo, si no me equivoco, 5 años junto a María. Y de esas clases, de la investigación del silencio en esas clases, porque, insisto, María danza el silencio cuando nadie, por lo menos en Argentina, lo hacía, se desprende una obra que se llama Diálogo con el silencio, un espectáculo que hace María Fuchs junto a María Fernanda. Y en esa obra aparecen las diapositivas que ya había señalado inclusive en otros textos y que utilizó con Leticia, que Leticia fue de las primeras alumnas no oyentes que tuvo, y a partir de esas diapositivas y de otros estímulos que no son auditivos, como por ejemplo la propia respiración, es que ellas expresan un movimiento rítmico muy interesante, un diálogo que hacen entre ellas y con el silencio, que me gustaría que lo escuchen en palabras de María. Así que voy a leer un fragmento de la página 22 de este texto publicado en el 89. Algo muy importante que me olvidé de mencionar es que María dice que se pregunta cómo contarle a María Fernanda los ritmos atroces que existen en la ciudad, ese paisaje sonoro de autos, bocinas, gritos, movimientos que se desprenden obviamente de las lógicas citadinas. Fuchs entiende que una manera de comunicarle esto a Fernanda, aunque Fernanda también lo vivencia, pero de hacerlo más explícito es a través de imágenes. Y dice lo siguiente María en el libro: esta experiencia maravillosa con María Fernanda constituyó un aporte de 25 años de búsqueda, en los que a través de mi intuición pude vislumbrar que el silencio puede ser danzado por los no oyentes, no en forma reiterativa, sino de modo absolutamente creador. Es decir, los movimientos no son miméticos, sino que son experimentales, creadores. Nacen del propio lenguaje de movimiento en interacción con los estímulos que se presentan. Fueron años de experiencia integradora con no oyentes de todas las edades.
pero siempre incluyéndolos en grupos heterogéneos con gente oyente. Se comprobó así que la creatividad no entra en el cuerpo por lo que escuchamos, sino que se abre un canal diferente en el espacio, en donde el oído no tiene apoyo para el movimiento. Es decir, el apoyo no es sonoro, el apoyo no es musical. Si existen ideas, palabras, puentes de comunicación a través de las formas sensibles que todo ser humano tiene en su interior. Lo importante es encontrar el puente. Con María Fernanda tuve la absoluta comprobación de la posibilidad y de la realidad que la creatividad puede encontrar en el movimiento. Y si les interesa seguir leyendo el libro, después aparecen las críticas que recibe del público, que son muy buenas y muy interesantes. Piensen que en un momento en donde nadie danzaba al silencio, María presenta una pieza que obviamente es disruptiva. No había nada que se le pareciera. Personas bailando el silencio, improvisando en un momento en que la danza no tenía como técnica la improvisación, sino que era la reiteración de movimientos prescriptos. Así que es muy interesante leer las devoluciones que hace el público respecto a esta pieza. En el principio, el ritmo, el río milagroso, la víbora de agua con sus metales suaves, el brillo de la escama, la espina resinosa, el sol en el principio mirando desde el cielo, el ojo que revela un orbe meridiano, el disco original, la hoguera más dichosa. Oh fuego germinante, pastor del mediodía, a todos los abraza este héroe del verano. En el principio el ritmo, y en el principio el sol. ¿Cómo conjurar ritmos de forma absolutamente creadora? Para María, insisto, la vida es el escenario no es el del teatro exclusivamente, y el cuerpo, cual sismógrafo, puede justamente percibir ritmos externos o internos y en esa conjura transformarlos en algo creador. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos moviliza? Y a su vez, ¿qué hacemos con eso que nos moviliza? Es la tarea de cualquier persona que danza, no solamente del danzaterapeuta. Entonces, es muy importante tener en cuenta, y aquí yo encuentro un nexo en cuanto a lo que veníamos señalando del empirismo trascendental de Deleuze, la experiencia. No el pensamiento, no el sujeto que piensa en sentido cartesiano, sino dejar que el cuerpo resuelva, la inteligencia corporal, ese cuerpo inteligente que les venía mencionando, que tiene una lógica propia y que sabe hacer de manera no arbitraria, no casual, sino con criterio. Podemos expresarnos de manera verbal, sea escrita u oralmente, pero también podemos expresarnos a través del lenguaje de movimiento. El cuerpo, a través de los gestos, articula un sentido, expresa algo. Y no me refiero a los movimientos funcionales, es decir, a los movimientos que hacemos en la vida cotidiana funcionalmente, instrumentalmente, como ir al trabajo, acciones cotidianas como lavarse los dientes, sino que cuando hay una intención, cuando hay una búsqueda, desde allí se puede componer un movimiento más improvisado, un movimiento que nazca justamente de la transformación de esos ritmos sobreimpuestos en otra cosa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en principio que la visión no implique límites figurativos, es decir, podemos valernos de estímulos visuales como María Fernanda, pero que esos estímulos visuales sean el disparador para crear compositivamente otros escenarios, que no sea el límite figurativo que me diga hasta dónde y cómo moverme. Estamos en un momento histórico, insisto, por la proliferación sobre todo de las pantallas y la comunicación audiovisual, en que nos cuesta mucho bancarnos el silencio. Y a mí también me pasa que estoy haciendo cualquier cosa, cocinando, y me pongo un podcast de fondo para no estar en silencio. Entonces no nos bancamos el silencio. Y cuando bailamos también ponemos una música para que sea el soporte del movimiento. ¿Qué pasa si pausamos el sonido y dejamos espacio
al silencio, a la presencia del silencio. ¿Qué ritmos no audibles podemos detectar? ¿Y qué hacemos con esos ritmos no audibles? El ritmo no audible puede venir de afuera o puede venir de adentro. Puede venir de una necesidad. ¿Qué velocidades y qué lentitudes necesita el cuerpo hoy, ahora, en esta situación? Para eso lo tengo que escuchar. Y para eso necesito hacer silencio y que la velocidad y la lentitud no esté marcada por todos esos sonidos, sino que venga dada por la disposición corporal. Y entonces encontrar en el silencio esos ritmos vitales que nos permitan no cambiar el escenario completo, sí, pero sí cambiar un pequeño escenario en el cual nos situamos ahora. Este lugar, esta posición que estamos ocupando en el mundo, esta ubicación geopolítica que nos toca habitar. Todo ritmo, audible y no audible, está situadamente, está ubicado en un medio ambiente. Es decir, que un individuo no es un cuerpo, no es un sujeto, sino que en todo caso es una forma de vida. Y una forma de vida está atravesada por múltiples relaciones que la afectan. Vivir en la ciudad, que es lo que hoy me interesa pensar, implica, sobre todo acá en Ciudad de Buenos Aires, que es donde me sitúo y donde se sitúa María Fuchs, implica una cierta arquitectura, una cierta organización del espacio y también del tiempo que nos determina. Que no nos determina en sentido absoluto, pero sí que marca unos límites, que fija unas líneas segmentarias, unas líneas duras, unas líneas rígidas que ponen en su lugar a cada movimiento. Por ejemplo, en el espacio público tenemos bicisendas por donde circulan las bicicletas, calles por donde circulan los autos, veredas que es donde circulan los peatones, espacios de trabajo, espacios de esparcimiento, espacios de encierro, espacios de educación, zonas en donde se ubican localizados determinados movimientos. No cualquier cosa se puede hacer en cualquier lado. Hay un lugar para cada cosa. Por suerte hay algunas fugas de ese mecanismo. No obstante, aunque vivimos en una ciudad desbordada, en donde a veces las fugas son creativas y otras veces se producen justamente por la situación de hacinamiento y de crisis en el tejido social, de descomposición del tejido social, hay una organización determinada por la arquitectura. Lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Capitalizamos el tiempo, estamos en lo que Deleuze y Guattari llaman el capitalismo mundial integrado, hay quienes lo llaman postcapitalismo o capitalismo tardío, pero en este momento es fundamental en la vida de todo el mundo, porque para vivir se necesita capital, capitalizar cada segundo, cada minuto, cada hora, e inclusive cuando uno dice, bueno, voy a dejar de trabajar, voy a parar la máquina productiva y me voy a relajar, también eso implica un capital, ¿no? El ocio y el esparcimiento también está regido por la misma lógica, porque todo cuesta un dinero. Entonces, dado que tiempo y espacio está grillado por esas líneas molares duras, cómo generar movimientos creativos, cómo improvisar, siendo que se vuelve muy difícil en ese entorno. Eso justamente, pensar cómo improvisar en este contexto hostil, es la tarea de la danzaterapia, por lo menos de María Fuchs. Para ella, la danza no es concebida como un mero entretenimiento, como algo para agradar, sino que más bien tiene una función social. Busca desautomatizar la percepción, encontrar a partir de estímulos creadores movimientos que tengan que ver con el propio lenguaje corporal, que puedan a su vez interpelar escénicamente, es decir, transformar un escenario. En este momento el escenario es la ciudad. Bueno, ¿qué hacer con ese escenario hostil? No quedarnos exclusivamente con lo que hacemos justamente en los espacios estrictamente de danza, no quedarnos con lo que pasa en el estudio, sino ir a un encuentro mejor con el otro cuando salimos del estudio. Y esto lo digo porque puede ser una herramienta para cualquier persona que no se dedique a la danza profesionalmente hablando. Cómo estar más atentos a esa escucha áptica, cómo conectarnos mejor con los ritmos colectivos.
La danzaterapia aporta herramientas vitales para sensibilizar y movilizar críticamente. Para Fuchs, la continuidad de su proyecto implica permanente búsqueda. Continuidad no significa estar siempre igual, sino más bien todo lo contrario. Implica vehiculizar cambios y para ella los cambios se movilizan a partir de poner un nuevo diseño en el cuerpo social, en el cuerpo colectivo que habitamos. Esta introducción a la experiencia, el sonido y el silencio es una invitación a que vayan a leer más a fondo las obras de Deleuze y de María Fuchs, y próximamente también vamos a estar haciendo un taller en donde justamente le vamos a dedicar más tiempo a desarrollar todo esto en profundidad. Si se quieren enterar de las novedades, vuelvo a decirles, acá abajo en la descripción están nuestras redes sociales, la página web www.tropelediciones.com, Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales en donde siempre vamos actualizando las novedades en relación a los talleres, así que se pueden enterar por ahí. Si no, nos mandan un mail a filosofiadelportico@gmail.com y les contamos. Si te gustó el video, te podés suscribir al canal, así YouTube te va avisando cada vez que subimos algo nuevo. No tenemos una frecuencia regular, pero ya saben que cada tanto vamos subiendo algo. Cuando no estamos subiendo videos, estamos haciendo muchos talleres, así que también pueden chusmearnos por las otras redes sociales si no nos encuentran por acá. Hasta la próxima.